Gracias. Muchas gracias, Ana, y bienvenidos a todos a esta jornada relativa a los CAEs. Vamos a celebrar 4 jornadas que serán hoy, mañana, el lunes y el miércoles de la semana que viene, y en la cual vamos a ir ampliando el tema de los CAEs. En esta primera jornada vamos a hablar lo que es una generalidad de qué son los CAEs para todos aquellos que no lo conozcáis y explicaremos brevemente las fichas que actualmente tenemos ya en la web de Ahorra con CAEs. En la jornada de mañana nos centraremos ya más en la ficha de la red 060, que es la relativa a la sustitución de calderas por bombas de calor. El lunes, el lunes trataremos sobre el tema de las hibridaciones, que son 6 fichas nuevas que acabamos de incorporar a nuestra página de Ahorra con CAES. Y ya la última jornada la dedicaremos a todas aquellas preguntas y respuestas que vosotros tengáis sobre este tema. Si queréis, si alguno día tenéis dudas o casos que no sabéis o no comprendéis, podéis ir enviándonos al correo Ahorra con CAES y en esa jornada iremos explicando todos aquellos casos particulares que nos vayáis presentando. Como digo, en esta primera jornada simplemente vamos a volver a contar qué son los CAEs, hablaremos de la ficha red 060 y cómo daros de alta en la aplicación para continuar mañana profundizando en las fichas. Doy paso a mi compañero Iván Vaquero para que también que entre los dos intentaremos explicar esta jornada. Cualquier duda, como ha dicho Ana, la podéis ir haciendo en el apartado que hay abajo de preguntas y respuestas y al final de esta jornada os iremos respondiendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Buenos días a todas las personas que os habéis conectado. Feliz año en esta primera jornada que celebramos en 2025 desde Agremia. Y bien, pues como decía Pilar, vamos a hacer unas sesiones relativas a la plataforma de Ahorra con CAES y vamos a empezar con la primera sesión introductoria para aquellos que no conozcáis qué es esto de los CAES, intentar explicarlo de la mejor manera posible. Hablaremos también, haremos alguna pincelada de las deducciones fiscales, explicaremos cómo daros de alta en la plataforma y terminaremos con un breve ejemplo de una sustitución de caldera por bomba de calor a nivel, digamos, superficial. Mañana trataremos con detalle casos de este tipo. Así que bueno, pues vamos a empezar hablando propiamente de CAES, de los certificados de ahorros energéticos, ¿de acuerdo? Siempre decimos esto, no, aunque la terminología es muy parecida a los certificados de eficiencia energética, no es lo mismo. Los certificados de eficiencia energética, como sabéis, son esos documentos que asignan una letra energética a nuestra vivienda. Esto es otra cosa. Estos son los certificados de ahorros energéticos, aunque luego a lo largo de la charla veremos que están bastante íntimamente relacionados. Bien, para empezar con el tema de los CAES y los certificados de ahorro energéticos, vamos a ir un poco al origen, a ver de dónde procede el tema de los CAES, que procede de una serie de obligaciones que el Ministerio tiene o digamos que exige a las comercializadoras de energía en función de la cuota de mercado de cada una de ellas, ya sea comercializadora de gas, de electricidad, de GLP, de lo que sea, digamos, desde el punto de vista energético. Hasta históricamente, pues tenían unas obligaciones económicas en función, como digo, de su cuota de mercado, y el Ministerio, con esas cantidades económicas que se hacían llegar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pues sacaba adelante programas de incentivación de actuaciones de eficiencia energética, como podían ser pues muchos de los planes Renove de calderas, de ventanas, electrodomésticos que ha habido durante estos últimos años. Desde el año pasado, esas obligaciones a las comercializadoras no solamente tienen una parte económica, sino que pueden también hacer aportaciones energéticas. Es decir, pueden, digamos, eh, trasladar al Ministerio una serie de ahorros energéticos que luego el Ministerio traslada a su vez a la Unión Europea. ¿De acuerdo? ¿Y cómo consiguen las comercializadoras esos ahorros energéticos? Pues comprándolos a diferentes figuras, ya sean personas físicas, personas jurídicas, administraciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, en mi vivienda hago una actuación de eficiencia energética, ya sea por un cambio, bueno, cambio de iluminación en residencial no aplica, pero por ejemplo, pues el cambio de una caldera por una bomba de calor, que será un poco el motivo fundamental de esta jornada,
Esa actuación genera un ahorro energético que yo lo venderé a la comercializadora de energía. ¿De acuerdo? Lo vendo a la comercializadora, ese ahorro de energía, a cambio de una contraprestación económica. Esta es la gracia del sistema, que esa actuación que me genera ahorros lo vendemos a la comercializadora y al final no deja de ser una ayuda que la comercializadora me da a mí. No son subvenciones propiamente dichas porque los fondos no proceden de ninguna administración, pero no dejan de ser ayudas para nuestros clientes a la hora de acometer esta actuación, que es un poco de lo que se trata. Al final, de utilizar el tema de los CAEs como herramienta comercial para que nuestro cliente decida acometer la inversión. ¿Vale? Este es el objetivo fundamental de este asunto. Por puntualizar a Iván, y esto es lo que nos suele pasar cuando hay cambio de año. Esto realmente no salió el año pasado, salió el 26 de enero del 23. Lo digo porque como todo este proceso, es decir, cuando hacemos una sustitución la podemos vender a lo largo de 3 años, entrará toda aquella actuación que sea a partir del 26 de enero del 2023. Eso es. Entonces, para definir este sistema, el sistema de CAES, pues se ha publicado una serie de normativa, entre cual la más interesante es la que salió en verano del año pasado, en la que se definen una serie de fichas estandarizadas, que son medidas fácilmente replicables en las que generan ahorros energéticos. Como decíamos antes, pues están definidas o están dirigidas a diferentes sectores de actividad, ya sea sector terciario, sector comercial, sector industrial, sector residencial, sector transporte y diferentes medidas. Estaríamos hablando tanto de mejora de la envolvente como sustitución de iluminación, sustitución de equipos térmicos, cambio de motores, instalación de variadores de frecuencia, en transporte, pues la adquisición de vehículos. Digamos que hay un abanico muy grande de medidas estandarizadas. Y todas aquellas que no sean medidas estandarizadas, pues se denominan medidas singulares que también tienen cabida en el sistema, pero ya tienen un procedimiento un poco diferente. Ya hay que ir caso por caso. Nosotros, en principio, de lo que vamos a hablar y donde nos hemos centrado es en las medidas estandarizadas, en las fichas, ¿de acuerdo? En cada una de las fichas se establece cuál es la metodología de cálculo del ahorro energético, ¿vale? Ahora veremos algunos ejemplos. Y también se indica cuál es la documentación que hay que aportar y que hay que acompañar a cada una de las fichas, ¿vale? ¿Por dónde hemos empezado desde Agremia? Porque había que empezar por algún lado. Pues hemos empezado por la ficha RES 060. La ficha RES 060 lo que te dice es la sustitución de una caldera por una bomba de calor en el sector residencial. ¿De acuerdo? Por eso lo de RES. Esta es la primera ficha por la que comenzamos en su momento y ahora veremos cómo también hemos incorporado fichas adicionales bastante relacionadas con esta actuación. Poco a poco iremos incorporando otras fichas que tengan relación con el sector, ¿vale? Ya os iremos informando de ello. Bien, centrándonos en esta ficha, la fórmula para el cálculo del ahorro energético es la que veis en pantalla. Como veis, para determinar el ahorro energético no se necesita hacer comparaciones de facturas de nuestros clientes del antes y el después. No, es una fórmula teórica que aplicamos y te determina el ahorro energético que consigue esa actuación. Y aunque en principio pues es una fórmula que puede parecer algo compleja, no lo es tanto. Lo que realmente necesitamos nosotros para poder aplicar esta fórmula son dos fuentes de información. Por un lado, saber cuál es la bomba de calor que vamos a instalar a nuestro cliente y por otro lado, disponer ahora ya sí del certificado de eficiencia energética de la vivienda antes de la actuación, es decir, cuando todavía tenía la caldera. Esto es una de las cosas más importantes que os vamos a transmitir en esta sesión. Para poder beneficiarse de los CAES, se necesita sí o sí que nuestro cliente tenga un certificado de eficiencia energética de la vivienda antes de la actuación. Y también se necesitará otro certificado de eficiencia energética de la vivienda después. Es decir, un certificado con la caldera, otro certificado con la bomba de calor. Pero para determinar el ahorro energético solamente necesitamos el certificado de eficiencia energética con la caldera, ¿vale?
Con esas dos fuentes de información, sabiendo la bomba de calor que vamos a poner y teniendo el certificado de eficiencia energética, vamos a poder determinar sin ningún problema el ahorro energético que obtendría nuestro cliente. Por lo tanto, seremos capaces de que junto al presupuesto decirle cuál es la cantidad, la cuantía por CAES que recibiría nuestro cliente. Vemos un poco brevemente cuáles son los factores que aparecen en esta fórmula. Por un lado está un factor de ponderación que actualmente está valorado en 1, así que no es ningún problema. Aparece una demanda de calefacción de nuestro edificio o nuestra vivienda, que aparece, que es uno de los factores o uno de los parámetros que aparece en el certificado de eficiencia energética. La S es la superficie de la vivienda. Aparecen unos rendimientos de la caldera que vamos a quitar, que están tabulados en 0,92, ¿de acuerdo? Independientemente que sea de gasóleo, de gas o del año que sea, en esta ficha está tabulado en 0,92. Aparecen dos valores de cope estacionales, uno de calefacción y otro de agua caliente sanitaria. Pues eso va a depender de la bomba de calor que instalemos. Y la demanda de ACS, que también es otro factor que aparece, otro parámetro que aparece en el certificado de eficiencia energética. Por lo tanto, como veis, con esas dos fuentes de información, pues seremos capaces de aplicar la fórmula. Tanto como podéis deducir de la fórmula, para cada vivienda va a haber un ahorro diferente. Es decir, no podemos decir que para cada vivienda se van a llevar 3.000 o 2.000 euros, sino que en cada caso tendremos que calcularlo. En nuestro caso, que ya vamos teniendo cierta experiencia, este ahorro para una vivienda familiar lo estamos estimando entre los 2.000 y 4.000 euros. Depende, claro, de esas demandas, de cómo esté construida esa vivienda y de la superficie que tenga. Tenéis que tener en cuenta que ese ahorro energético que se determina, luego se multiplica por el precio que nosotros hemos conseguido negociar con la comercializadora de energía. El precio que actualmente estamos trabajando es de 142 euros por megavatio hora ahorrado, ¿vale? Esa ha sido nuestra labor y nuestra figura dentro del sistema, negociar con las diferentes comercializadoras para obtener el mayor precio posible, que si no nos equivocamos es el mayor precio de mercado que existe actualmente para este tipo de ficha. Y esto lo que hemos conseguido es 142 euros por megavatio hora. Entonces aplicaríamos esta fórmula, nos salen una serie de megavatios, lo multiplicamos por 142, esa es la cuantía a la que se refería Pilar, que en una unifamiliar, más o menos como media, como bien decía ella, no puede haber unos casos únicos, pero como media estamos entre 2.000 y 4.000 euros. Luego veremos en el ejemplo. ¿Vale? Seguimos. Hay una variante que ya también está incorporada en la plataforma, que es la ficha RES 060S, que es exactamente igual, la tipología, la metodología de cálculo del ahorro energético es exactamente igual a la anterior, pero que está dirigida a consumidores que puedan ser o bien vulnerables, o bien consumidores vulnerables severos, o bien consumidores en riesgo de exclusión social. Todo esto relacionado con la pobreza energética. Es más bien a nivel informativo. No hay ninguna variación en la cuantía de la ayuda. Simplemente es que si estamos dentro de un consumidor de este tipo, pues la aplicación informática que nosotros hemos desarrollado, a partir de una serie de preguntas que os hacemos, pues asignará que es una ficha REST 060 o una ficha REST 060S. Pero en la práctica a vosotros no os afecta a la hora de rellenar la solicitud. Si estamos hablando de una familia numerosa, que por lo tanto es un consumidor vulnerable y solamente tiene ese criterio para ser consumidor no vulnerable, el de ser familia numerosa, no aplicaría esta ficha. Si además de ser familia numerosa, también cumple con el criterio de consumidor vulnerable de no llegar a la renta mínima, entonces sí aplicaría. Ya os decimos, esto simplemente es a título informativo y súper sencillo a través de rellenar el formulario que aparece en la página. Ya novedad es que acabamos de incorporar en la plataforma las fichas de hibridación. Fichas de hibridación es cuando no retiramos la caldera que existente o bien que hacemos una instalación nueva en la cual el resultado final es una instalación híbrida de una bomba de calor con caldera. ¿De acuerdo?
respecto a instalación nueva, entender que he quitado algo y he puesto otra cosa. Todas estas fichas se refieren a ahorro energético, es decir, siempre tenemos que quitar, sustituir o hacer algo. No, si tenemos una edificación nueva, nunca entraría una ficha de CAES. Siempre es un ahorro energético. Si no hay nada, no se ahorra nada. Eso, siempre hay una comparativa entre una situación nueva y una situación inicial que tendría que tener pues, una caldera de combustible. Por lo tanto, en estas fichas de hibridación son varias las fichas existentes, se dividen en dos grupos, una cuando es una hibridación en paralelo y otra cuando es una hibridación alternativa. Ahora explicaremos un poquito qué son estos conceptos. Y para cada una de ellas, en función de la zona climática en la que nos encontremos, pues se aplican fórmulas. Digamos que para la Comunidad de Madrid, pues habría 3 fichas por diferentes zonas climáticas para hibridaciones en paralelo y otras 3 fichas para hibridación en modo alternativo. ¿Vale? En cualquier caso, la fórmula de cálculo del ahorro energético es la que aparece en la pantalla. Como veis, es la misma fórmula que teníamos en la RES 060, pero multiplicado por un C sub B, por un coeficiente de cobertura, que es el porcentaje de la demanda de energía cubierto por la bomba de calor, como os podéis imaginar. ¿De acuerdo? Realmente la RES 060 implica que el C sub E pues es 1, porque todo lo que nosotros cubríamos, la demanda de energía que cubríamos con nuestra caldera, pues ahora totalmente está cubierta por la bomba de calor. Si no es así, porque es una estación híbrida, pues hay que determinar, y ahora veremos un poco cómo, esa demanda de energía cubierta por la bomba de calor. Pero el resto de los parámetros son iguales, a excepción del rendimiento de la caldera, que aquí está referido al PCS, que ahora veremos un poco cómo se calcula. Estas fórmulas tan complejas, la aplicación que hemos desarrollado en Ahorra con CAES, no aparecen todas estas fórmulas. Únicamente iremos introduciendo los valores y ya la aplicación nos dará directamente el ahorro energético. Y teniendo en cuenta además que los scope, tanto del agua caliente sanitaria como de la bomba de calor, no los tenéis que calcular. Elegís el tipo de máquina, que nosotros ya hemos incorporado todos los scope de las máquinas correspondientes dependiendo de la situación de lo que tengáis. Eso es. Hablamos un poquito de qué es un sistema bivalente paralelo y un sistema bivalente alternativo. Esto es función de cómo esté diseñada esa instalación. Un sistema paralelo sería un sistema en el que de inicio estamos utilizando nuestra bomba de calor, y cuando llega el momento en el que nuestra bomba de calor ya no puede cubrir la potencia necesaria en nuestra instalación, la bomba sigue funcionando, pero la parte complementaria que nosotros necesitamos de potencia está cubierta por otro sistema, en este caso una caldera. ¿De acuerdo? Y entonces, eh, con carácter general, nuestra bomba de calor nunca va a parar, simplemente que va a llegar un momento en el que va a estar complementada por el servicio de la caldera. Eso es un sistema en paralelo. Un sistema alternativo, pues es que nosotros funcionamos con nuestra bomba de calor y cuando llega el punto en el que ya no puede cubrir la demanda o la potencia, la bomba de calor se para y toda la potencia está suministrada por la caldera. ¿De acuerdo? En función de si es paralelo o alternativo, pues las fórmulas difieren, pero todo está integrado. Simplemente vosotros tenéis que seleccionar cuál es la metodología de funcionamiento de la instalación y a partir de ahí la aplicación os lleva por los parámetros que se necesitan. Para el tema del rendimiento, hemos visto que en la ficha RES 060 estaba tabulado en 0,92. Bueno, pues aquí la manera más fácil de determinar los rendimientos es que en la aplicación os vamos a preguntar cuáles son las características de esa caldera con la que vamos a hibridar nuestra aerotermia. Y ahí pues hay diferentes opciones, ya sean de gas natural, ya sean de gasóleo, y en función del año, pues seleccionáis la que corresponda y se aplicará el rendimiento que aparecen en las tablas. ¿De acuerdo? Esto de nuevo, pues integrado en la aplicación se os pregunta y directamente la fórmula aplica pues el rendimiento que corresponda. Si nosotros tenemos una caldera para calefacción y una caldera para agua caliente sanitaria diferente, y por ejemplo en una comunidad de propietarios, pues podremos seleccionar a través de la aplicación informática el rendimiento que corresponda a cada una de ellas si es que son diferentes. ¿Vale?
En cuanto a ese CSV, en cuanto a ese coeficiente de cobertura, se aplican estas tablas, también integradas en la aplicación, en las que el coeficiente de cobertura va a depender de la potencia de la columna de la izquierda, que es el porcentaje de la potencia de la bomba de calor sobre el total de la instalación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nuestra potencia es de un 40%, pues nuestra potencia de la bomba de calor es de un 40% sobre toda la instalación, pues entonces, si es una aerotermia, nuestro coeficiente de cobertura será de 70,22. ¿Vale? Ese es el dato que os pediremos. Os pediremos la potencia de la bomba de calor y la potencia total de la instalación. Y luego ya la aplicación asignará el coeficiente de cobertura que le corresponde. Como podéis ver en la tabla, si nosotros tenemos, en este caso, esta es concretamente para el caso de la ficha 093, que es para la zona climática D3, que será la habitual en un funcionamiento de hibridación en paralelo, ¿vale? Cada una de las fichas de esta tipología de hibridación pues tiene una tabla diferente. Este es un ejemplo, pero es todo bastante semejante. El caso es que, como podéis ver, si la potencia de nuestra bomba de calor respecto del total es menor del 15%, para este caso en concreto, la ayuda sería cero. ¿De acuerdo? Digamos que siempre para poder aplicar la hibridación tenemos que tener una potencia de la bomba de calor mínimamente significativa con respecto del total. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si nosotros tenemos un caso menor del 15% para una instalación en paralelo en una zona climática de 3, no podremos beneficiarnos de ayudas a través de CAES. Seguimos un poquito más. Vamos a hacer alguna pincelada. Hasta ahora hablamos de CAES, luego retomaremos un poco. Vamos a dar alguna pincelada de las deducciones fiscales. ¿De acuerdo? Es muy importante también tener en cuenta esto. Esto no es tan novedoso, digamos, como el tema de los CAES. Ya lleva unos años, pero es interesante que lo conozcamos porque podremos ofrecerlo a nuestros clientes y también ser pues, una herramienta comercial de cara a convencerles de que puedan acometer la reforma. ¿Vale? Como deducciones fiscales por mejora de eficiencia energética, hay tres vías actualmente definidas por la agencia tributaria. Una está relacionada con la reducción de la demanda energética. Esa no la vamos a tratar porque es cuando tú actúas sobre la envolvente, sobre las ventanas, sobre la fachada. No es quizá el núcleo de nuestra asociación, ¿verdad? Las otras dos, digamos que sí que están muy relacionadas o pueden estar muy relacionadas con una sustitución de una caldera por una bomba de calor, y se difieren en la práctica en cuál es la tipología de vivienda sobre la que actuamos. Ya sea una vivienda en altura, tiene sus características que ahora veremos, o si es un edificio o una vivienda unifamiliar que tiene otras características. Mientras que para el tema de CAES no hay un requisito energético mínimo, no se marcan requisitos realmente, como habéis visto. Simplemente lo que se determina es un ahorro energético y se paga por ese ahorro energético. Si tú con esa actuación y con las características de tu vivienda has obtenido un ahorro energético de 1 megavatio, pues se te pagará por 1 megavatio. Y si has obtenido 2 millones de megavatios de ahorro, pues se te pagará por eso. No hay un requisito mínimo. Aquí sí, para el tema de las deducciones fiscales, sí hay que acreditar una reducción al menos del 30% en la energía primaria no renovable, o bien llegar a una letra A o B. Hay que cumplir alguno de esos requisitos, en cualquiera de las dos versiones, ya sea vivienda en altura o vivienda unifamiliar. Por lo tanto, también para el tema de las deducciones fiscales vamos a necesitar tener un certificado de eficiencia energética antes y después, ¿de acuerdo? Para demostrar que efectivamente el consumo de energía primaria no renovable, que es otro parámetro que aparece en los certificados, pues se reduce al menos en ese 30%, ¿vale? Si hablamos de viviendas en altura, la deducción máxima que podemos obtener será de un 40% sobre nuestra factura, estando nuestra factura limitada a 7.500 euros. Por lo tanto, la deducción máxima que podremos obtener será de 3.000 euros. Si, por ejemplo, tenemos una factura de 6.000 euros, pues se hará un 40% de deducción sobre 6.000, ¿de acuerdo? Si nuestra factura es de 10.000 euros, se hará un 40% sobre 7.500, no sobre 10.000 porque está topado a 7.500. Entonces será esa deducción de 3.000, ¿vale? 40% de 7.500 son los 3.000 euros que aparecen, que nos aparecerán en nuestra declaración de la renta, la declaración de la renta del cliente.
tened en cuenta que el tema para la gestión de CAEs, y como veremos un poco a continuación, tanto vosotros los instaladores como nosotros desde Agremia tenemos algo que hacer. Vosotros tenéis que gestionarlo, nosotros tenemos que revisar la documentación y continuar con todo el proceso de gestión de CAEs, que tiene cierta complejidad, pero que a vosotros no va a afectar, pero existe. Digamos que tanto vosotros como nosotros tenemos cosas que hacer. Para el tema de la deducción fiscal, lo único a lo que podemos llegar es a informar a nuestro cliente de la mejor manera posible, pero no podemos hacerlo por él. Al final, los parámetros y los valores los tiene que hacer él en la declaración de la renta del año siguiente. Esta deducción de 3.000 euros es importante tener en cuenta que es por contribuyente, ¿de acuerdo? Si al final se hace si el pago es común en una vivienda en la que vive una pareja, cada uno de ellos podría deducirse hasta 3.000 euros siempre que haya factura suficiente para que al final se pueda calcular esa deducción de 3.000 euros. Si esta actuación la hacemos en una vivienda unifamiliar o en un edificio, ese requisito del 30% en la reducción de energía primaria no renovable sigue existiendo, pero varía tanto el porcentaje de deducción, que pasa del 40 al 60%, como la base de deducción máxima, que pasa de 7.500 a 15.000. De esta manera, la deducción que se puede obtener también por contribuyente es de 9.000 euros. Como veis, pues, son cuantías muy importantes que al final pueden ser determinantes para convencer a nuestro cliente. 9.000 euros por contribuyente. Esto es importante. Deducciones, incluyendo la primera que ha comentado Iván, que es más bien para temas de aislamiento, se han prorrogado en el último Real Decreto que sacó el Gobierno el 24 de diciembre. Las de viviendas en altura están vigentes hasta el 31 de diciembre del 25 y las de edificios y unifamiliares hasta el 31 de diciembre de 2026. Vale, con lo cual, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y la aplicación que hemos desarrollado, una vez que se meten los valores mínimos, se puede obtener dos informes, uno relacionado con CAES, que dice cuál es la cuantía que correspondería a ese cliente por CAES, y otro informe que sería cuál es la deducción que le correspondería también por deducción fiscal, y que podéis entregar a vuestros clientes juntamente con el presupuesto. Tened en cuenta, claro, que estos son deducciones fiscales y que depende también de cuáles son las características fiscales de cada uno. Si al final no te retienen nada porque no llegues a retener de 3.000 euros en el caso de una vivienda en altura, lógicamente no te van a deducir. Al final tienes que tener una retención para poder aplicar una deducción. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta también de este tema una cosa, y es que las de viviendas en altura nos la devuelven esos 3.000 euros en la declaración que la hagamos, mientras que los edificios unifamiliares nos lo devuelven en 3 años, es decir, cada año nos devolverían 3.000. Tendremos un plazo, vamos a decir, un tiempo de retorno de esa inversión de 3 años. Los CAES, que es un tema que si se hace bien, en 2, 3 meses puede llegar a ser cobrado. Es decir, es una cosa muy ágil. También muchos de vosotros intentáis unir una cosa con otra en el sentido de que pensáis que los plazos de unos son para los otros. No, cada uno es diferente. Es decir, podríamos llegar a aplicar CAES, podríamos aplicar deducciones fiscales o ambos. Son temas diferentes, pero que si se da bien, podemos integrar los dos y hacer que esa instalación prácticamente pues, no, nos cueste el 20% de lo que venía en la factura. Ujú. Tanto CAES como deducciones fiscales efectivamente son compatibles. Lo único que es verdad que CAES es un incremento patrimonial que tendrá que aparecer luego en la declaración de la renta del año siguiente. Pero bueno, que son perfectamente Y ya compatibles. hablando de compatibilidades, decir que compatible con cualquier otra ayuda que no provenga de fondos nacionales de eficiencia energética. Actualmente, esos fondos aplicados al sector residencial no existen. Ahora mismo no hay ninguna ayuda. Si podrían ser compatibles con todas las ayudas estas que tenemos de la Unión Europea, sí, siempre. Ujú. Algunas preguntas también habituales vuestras es, oye, ¿y un cambio de caldera por otra de condensación genera CAES? No, no genera CAES, ¿de acuerdo? Genera un ahorro energético para nuestro cliente, pero no está dentro de las actuaciones susceptibles de ahorro del sistema de CAES. O también nos preguntáis muchas veces por la instalación fotovoltaica. La instalación fotovoltaica tampoco participa en el sistema de CAES porque no genera en sí un ahorro energético. La demanda energética
de nuestro cliente va a seguir siendo la misma. La procedencia de la energía va a ser diferente y él va a obtener, evidentemente, un ahorro económico, pero no genera un ahorro energético. Por lo tanto, una instalación de fotovoltaica por sí misma no genera CAEs. Pero sí, si cumple las condiciones de la reducción de energía primaria no renovable, podría aplicar la deducción fiscal. Eso se viene haciendo ya desde hace bastante tiempo. Bueno, pues os hablamos ya un poco más en concreto de la plataforma que hemos desarrollado, buscando cuál es nuestro espacio dentro del sistema de CAES. Pues bueno, nuestro espacio es el de agregador de ahorros energéticos, ¿de acuerdo? De ayudaros en la gestión y acompañaros en la gestión de las tramitaciones para que vosotros lo que tenéis que hacer es abrir una solicitud, aportarnos la documentación que luego veremos y desde ahí, desde ese momento ya olvidaros. Quedaríamos ya todo el trabajo pendiente de Agremia y ya quedaría el cliente a la espera de que podamos aportar la cuantía de la ayuda que le corresponda a través de transferencia bancaria. ¿De acuerdo? Quien esté a lo mejor familiarizado o acostumbrado a trabajar con las ayudas de proyectos europeos, bueno, evidentemente lo que ha comentado antes Pilar, en plazos no estamos hablando de lo mismo, no vamos a tardar años en pagar la ayuda y documentalmente, como veremos, también es bastante más sencillo. ¿Requiere un trabajo? Sí, requiere un trabajo, pero creemos que puede ser bastante comedido y además nos tenéis a nosotros para hacer cualquier tipo de consulta y de revisión de la documentación, que para eso estamos. Vale, entonces nosotros tenemos una página web pública, ya operativa desde agosto del año pasado, que es www.ahorraconcaes.com, donde ahí pues tenéis diferente información, vosotros o vuestros clientes o a quien esté interesado en saber un poquito, pues esto que hemos hablado, qué son los CAEs, qué son las deducciones fiscales, qué es un certificado de eficiencia energética. Tenemos una base de datos de arquitectos técnicos y del Colegio de Ingenieros Industriales con técnicos competentes para que cualquiera de vuestros clientes se pueda dirigir a ellos para la realización de esos certificados de eficiencia energética. Y bueno, pues diferentes partes informativas de lo que es esto de esta plataforma. Y luego también tiene una parte de gestión, que ahora veremos un poco en qué consiste, porque sirve también esta página web como plataforma de tramitación de solicitudes. Bien, a ver, ahora. ¿A quién va dirigido la plataforma Ahorra con CAES? Bueno, pues actualmente está dirigido a todas aquellas, los solicitantes de CAES pueden ser personas físicas o comunidades de propietarios sin actividad económica, ¿de acuerdo? Si tiene actividad económica, todavía no está integrado en la plataforma, estamos trabajando para poder integrarlo lo antes posible, porque hay un detalle que tenemos que solventar, que en ello estamos. Pero actualmente, si es una persona física con actividad económica y ha realizado esta actuación, no podría beneficiarse del tema de CAES. Ahora mismo solamente personas físicas y comunidades de propietarios sin actividad económica. Por ahora solamente en el sector residencial. Esta misma actuación y otras, pues también se pueden hacer en el sector terciario, en una peluquería, en una clínica dental. Esa actuación que también queremos integrar a medio plazo todavía no está integrada y solamente estaríamos hablando del sector residencial. La actuación objeto de ayuda debería de estar ubicada en la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Muchos nos decís que trabajáis en provincias limítrofes. Veremos a ver un poco si somos también capaces de integrarlo en la plataforma, pero actualmente la actuación tiene que estar realizada en algún municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Quién puede tramitarlo? Bueno, pues es una plataforma solo para socios de Agremia. ¿De acuerdo? Es exclusiva para vosotros y no tiene ningún coste adicional. Nosotros es un servicio de los gratuitos que ofrecemos en la plataforma y no tiene ningún coste para vosotros ni para vuestros clientes. Si luego ya vosotros consideráis, porque así entendéis que tiene que hacerse, de que ese trabajo, ese tiempo que vosotros le dedicáis, se lo tenéis que transmitir al cliente, pues es decisión vuestra. Nosotros ahí no entramos. Pero nosotros a vosotros por la gestión de CAES no se cobra ningún dinero.
Comentar que es una oportunidad para todos los socios de Agremia. A fecha de hoy hay ya más de 200 socios adheridos a este programa de ayudas y consideramos que es una herramienta comercial súper importante que puede ayudar a beneficiaros en vuestros presupuestos. Tan importante como que entendemos que a medio plazo quien no ofrezca CAES probablemente esté fuera de mercado. Entonces, interesa mucho que poco a poco vayáis conociendo el sistema porque va a ser fundamental quien quiera trabajar en el sector ofrecer CAES a vuestros clientes y esta es una plataforma que entendemos que os hace las cosas bastante más sencillas y además ofrece a vuestros clientes pues más dinero que otros probablemente. Seguimos con algunas características más de nuestra plataforma. Otra cosa importante es que, bueno, como es una iniciativa de Agremias, pues hemos puesto algunos condicionantes y entre ellos es que la bomba de calor que se instale tiene que ser de un fabricante que sea socio colaborador de Agremia. En la práctica está prácticamente todo el sector, pero bueno, tenedlo en cuenta. Al final hay una base de datos de equipos y unos fabricantes que podéis ver en la página web. Bueno, pues tenéis que comprobar que efectivamente esa máquina que vais a poner, esa marca, pues está dentro de las marcas que están adheridas. Esto es un proceso vivo, digamos que a lo mejor hay una marca que hoy no esté, pues mañana puede estar. Entonces, bueno, pues en eso estamos, pero no creemos que eso sea un problema porque entendemos que prácticamente el 90 al 95% del sector está o de las marcas que trabajan con bombas de calor están ya integradas. Si encontráis un equipo del cual la marca sí que está asociada, pero no está a vuestro equipo, simplemente nos lo tenéis que comunicar y nosotros hablamos con el fabricante para que nos dé los datos relativos a la máquina. Porque ellos nos han proporcionado un catálogo, pero hay alguna vez que no está el equipo que vosotros habéis instalado. Nos lo decís y nosotros lo incorporamos. ¿Es necesaria la firma electrónica? Sí, para los documentos que firméis vosotros, no para los documentos que tenga que firmar el cliente. De hecho, hay uno de los documentos, que es el convenio CAE, que se tiene que firmar de forma manuscrita por parte del cliente. Esto ya lo hemos comentado, qué documentación necesito inicialmente para conocer cuántos pueden abonar por CAES, pues esos dos fuentes de información, ese certificado de eficiencia energética antes de la actuación y el equipo de bomba de calor que se va a instalar. La aplicación informática lleva incorporada una calculadora para que sin tener que abrir ningún expediente, simplemente con ese certificado y sabiendo el equipo que vais a instalar, podáis conocer el importe que se puede llevar vuestro cliente. Eso es, la idea es que la calculadora la podéis utilizar un poco pues como un método de cálculo rápido y luego ya cuando tengáis un caso concreto, pues abrir una solicitud y ya os pediremos entonces muchos más datos. Pero por lo menos para tener una idea inicial y poder comentar algo a nuestros clientes, con el uso de la calculadora sería suficiente. Documentación, esta es una parte importante. ¿Qué os vamos a pedir? Bueno, pues os vamos a pedir las facturas justificativas de la inversión, la factura que hayáis emitido vosotros a vuestro cliente. Si existe una empresa reformista que os ha contratado a vosotros, esa actuación sería válida también. Os pediríamos tanto la factura que el reformista ha emitido a vuestro cliente como la factura que vosotros emitís a la empresa reformista. Si a vosotros os contrata una empresa instaladora, esa empresa instaladora también tiene que ser asociada a Agremia. ¿De acuerdo? Esto es importante. ¿Vale? Pero solamente facturas, no pedimos justificantes de pago. Se necesita, y esto es muy importante también, un informe fotográfico tanto antes como después de la actuación, es decir, un reportaje fotográfico mínimo de la caldera que se retira y un reportaje fotográfico de la bomba de calor que se instala. Esto puede ser un problema si nosotros hacemos la actuación y no hemos tenido la precaución de hacer unas fotos a la caldera que se ha retirado, pues vamos a tener un inconveniente que nos va a suponer no poder avanzar. Ese reportaje fotográfico no es muy complejo, es una foto de ubicación de la caldera, un poquito más de un entorno de dónde está ubicada y una foto de la placa de características, a ser posible. Con eso sería suficiente. Eso, pues de la actuación, muchos de vosotros, los que estáis adheridos, nos en el que no podemos ver la placa de características. Es indudable que la necesitamos para comprobar que es ese equipo el que habéis elegido y que además, como en la aplicación nos piden el número de serie, poder comprobarlo.
También se pide el documento de legalización de la instalación. Esto no tampoco es novedoso, esto siempre va a existir, así que bueno, es un documento que existe, lo necesitamos. La En legalización. ese comentar que la legalización es el documento que tenemos que pone registro térmica con el logotipo de la Comunidad de Madrid. Algunos de vosotros nos enviáis puestas en marcha del fabricante 15, uno de esos documentos que requerimos. Requerimos el documento de puesta de registro de la instalación térmica. El emitido por la Comunidad de Madrid. Perdona, Pilar, se entrecorta un poco cuando hablas. No sé. Gracias. Sí, lo que estaba diciendo Pilar, por si no se ha entendido bien, que es el documento final, el que emite la Comunidad de Madrid, con un CSV, que sabéis un poco que a los que nos referimos, es el documento definitivo que emite la Comunidad de Madrid ya con el registro de la instalación hecha. ¿De acuerdo? Solamente ese documento. Se va a necesitar, como ya venimos diciendo, el certificado inicial y tanto el inicial como el final de eficiencia energética de la vivienda o del edificio, junto con su justificante de registro. Tened en cuenta que los certificados se realizan y se registran en la Comunidad de Madrid. Si no se registran, pues también vamos mal. Necesitamos que ese certificado se haya registrado. Si no, es como si no tuviéramos nada. Esto es importante, pero bueno, el técnico que haga estos certificados lo sabe, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a pediros también un certificado de titularidad bancaria de vuestro cliente, que será la cuenta en la que hagamos el ingreso desde Agremia, ¿de acuerdo? Y luego son 2 declaraciones responsables que son autodescargables de la plataforma, simplemente hay que descargarlas, una la firmáis vosotros, otra la firma vuestro cliente, y otro documento es el convenio CAE, que es, digamos, un contrato entre la comercializadora de energía con la que nosotros tratamos, que es Iberdrola, y vuestro cliente. Por esto también es un documento que se descarga, lo tiene que firmar de forma manuscrita vuestro cliente. ¿Quién? Como ha comentado Iván, nosotros con quien hemos negociado el precio de los CAEs es con Iberdrola. Este convenio CAE lo que significa es un documento de compra y venta de ese ahorro energético. No implica nada más. Es decir, yo si mi comercializadora, imaginaros, pongo un caso, Repsol, Naturgy, no tiene nada que ver. Es decir, no me va a implicar nada con Iberdrola. Eso que nos quede claro a todos. Vale, ¿qué más os podemos contar? Vale, os vamos a decir para aquellos que no lo hayáis hecho o que no conozcáis cuál es el procedimiento, que es muy sencillo, porque primero, antes de poder abrir solicitudes, os tenéis que dar de alta, ¿de acuerdo? Como instaladores, ¿vale? Os explicamos muy brevemente cómo hay que proceder. Nos meteríamos en la página web que hemos comentado, ¿vale? www.ahorraconcaes.com y pincharíamos en el botón de arriba a la derecha de plataforma de tramitación, ¿de acuerdo? Al pinchar ahí nos aparece esta pantalla, pincharíamos en registrarse como empresa instaladora adherida. Al pinchar en este botón nos aparece un formulario que no lo veréis prácticamente, pero bueno, son datos muy sencillos de vuestra razón social, la ubicación de la dirección postal vuestra, y lo que es importante es que habrá un email y una contraseña. ¿De acuerdo? Aquí os pedimos un email y una contraseña. Esto es importante tenerlo en cuenta porque luego para acceder a la plataforma de tramitación y ya poder abrir solicitudes, se os pedirá ese email y esa contraseña. Así que bueno, pues no despistaros. Una vez rellenado este formulario, pues se da al botoncito de aceptar. Una vez hecho esto, volvemos a entrar en la plataforma de tramitación ya con nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿vale? Los que acabamos de poner, los introducimos en la parte de la izquierda de esta pantalla y accedemos a lo que ya es nuestra zona de, ¿cómo es? Sí, nuestra zona de tramitación, digamos, ¿de acuerdo? Vemos esta pantalla y podemos dar al botón de descargar el boletín de solicitud, al botoncito verde. Lo descargamos y luego, lo que nos aparece es lo que acabamos de escribir, pues en un formato PDF medio bonito. Este documento lo firmamos bien electrónicamente y preferible electrónicamente con la firma electrónica de la empresa o bien pues de forma manuscrita junto con el sello. ¿De acuerdo? Una vez que lo tenemos firmado, en la misma pantalla de antes, pues pinchamos donde pone arrastre aquí el documento o haga clic para subirlo. Lo típico, te aparece el típico explorador, seleccionamos el formulario firmado y queda aportado a través de la plataforma. Y luego pinchamos en solicitar revisión de documentación. Ya estaría la pelota en nuestro tejado y en cuestión de horas os damos de alta. Tenéis que ser empresa instaladora habilitada en RIT.
evidentemente, ¿vale? Eso hacemos la comprobación y en cuestión de horas, pues os damos ya de alta para que podáis acceder a la plataforma con vuestro usuario y vuestra contraseña y ya veréis una pestaña una pantalla de este tipo donde podréis empezar pinchando en acciones a generar una nueva solicitud, ¿vale? Ese sería el proceso para daros de alta. Y para finalizar con esta sesión, un ejemplo rápido, porque mañana lo desarrollaremos más, de un caso en una vivienda unifamiliar de sustitución, sin hibridación, sustitución directa de caldera por bomba de calor. Caso súper habitual, como sabéis vosotros, mejor que nosotros. Os vamos a pedir, pues de inicio, pues datos identificativos del propietario del ahorro, ¿de acuerdo? Ese propietario del ahorro, pues lo más fácil es que sea siempre esa persona la que aparezca en todos los documentos, que la factura esté emitida a esa persona, que no esté emitida al padre, ni a la mujer, ni al marido, esté emitida a la misma persona que solicita que es el solicitante del CAES. El certificado de titularidad bancaria pues tendrá que estar emitido a esta persona, ¿de acuerdo? Eso facilita la tarea y no impide que haya requerimientos. Vamos a pedir los datos de la ubicación de la vivienda. Entre estos datos están las coordenadas UTM que nos pide el Ministerio. Las coordenadas que se sacan de Google Maps no son coordenadas UTM, así que aquí lo que os facilitamos es un poco la metodología de cálculo de esa coordenada a través de otro callejero existente de la Comunidad de Madrid que se llama No Me Calles. Pues es muy sencillo, tenemos un procedimiento ahí marcado y cómo tenéis que hacerlo. Ponéis la calle y ahí sí que aparecen las coordenadas UTM que tenéis que copiar y pegar en el formulario. ¿Qué más os vamos a pedir? Bueno, pues vamos a pedir datos del certificado energético de la vivienda. Los datos que ahí aparecen en naranja los podemos obtener del certificado de eficiencia energética antes de la actuación. La zona climática, que habitualmente va a ser la zona de 3, es un dato que aparece en el certificado. La referencia catastral también, la sacamos del catastro, también, efectivamente, pero en el certificado de eficiencia energética aparece. Para este ejemplo, estaríamos hablando de una vivienda de 250 metros cuadrados de superficie, con una demanda de ACS de 140 litros día y con una demanda de calefacción de 85 kilovatios hora metro cuadrado año. Dos parámetros que aparecen en el certificado de eficiencia energética. Ponemos esa fecha del certificado, esa fecha inicial, la calificación energética que tenía, que era una letra D, y el consumo de energía primaria no renovable, que es de 186,3. Este dato no es de aplicación para el cálculo de CAES, pero bueno, lo pedimos para corroborar que se llega a la reducción del 30% para el tema de la deducción fiscal, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de un edificio existente, como no puede ser de otra manera, tiene que ser edificio existente, ya lo decía antes Pilar, y en este caso estamos hablando de una vivienda unifamiliar en la que cambiamos una caldera de combustión por una bomba de calor, aire-agua y mantenemos pues, los radiadores que tenía la vivienda en su origen. ¿Qué más os vamos a pedir de información? Pues saber qué equipo se quita, en este caso es una caldera mixta de gas natural que nos da servicio de calefacción y ACS, y la sustituimos por una bomba de calor de una de las marcas que sean socios colaboradores de Agremia, que en este caso pues hemos cogido una cualquiera con esos datos de rendimientos estacionales, de 4,47 en calefacción y 3,22 en ACS, que como decía Pilar, no tenéis que ponerlo vosotros. Vosotros seleccionaréis, como veremos mañana, la marca y el modelo del fabricante que hayáis utilizado y ya internamente nosotros le asignamos los copes estacionales que le correspondan. Y esa bomba de calor pues la utilizamos para el mismo servicio que daba antes la caldera, que es de calefacción y ACS. Bien, pues aplicando la fórmula que hemos visto antes, pues obtendríamos un ahorro energético de algo más de 20 megavatios de ahorro. Pues esos megavatios de ahorro multiplicado por los 142 euros que decimos que nos va a comprar Iberdrola en este caso, esos ahorros, pues nos daría una ayuda de 2.913 euros. Esto es así, o sea, digamos que esto sale matemático. Lo que salga, si al final se cumplen con las condiciones, es directamente lo que recibirá nuestro cliente. Eso en cuanto a CAES. Y en cuanto a la deducción fiscal, pues como es una vivienda unifamiliar, aplicaríamos la columna de la derecha que hemos visto antes, sería el 60% de deducción sobre la inversión que haya cometido el cliente con un límite de 15.000 euros. ¿De acuerdo? Con lo cual estáis viendo que, hombre, pues,
pues es muy interesante poder ofrecer estas dos cuestiones a nuestros clientes, porque al final llegamos a unas cuantías en suma de de los dos parámetros, pues muy importantes y que pueden ser decisivas. ¿Vale? Os dejamos aquí nuestra dirección de correo electrónico a la que nos podéis hacer las consultas y el teléfono. Animaros a que ahora podemos ir repasando un poco las preguntas que consideréis oportunas, pero de cara a la jornada del miércoles, pues cualquier cuestión que os surja en estos días, cualquier caso específico, un poco diferente o cualquier duda de cualquier tipo que os pueda surgir, pues hacérnosla llegar y durante la jornada del miércoles pues las podemos ver conjuntamente. ¿Vale? Voy a dejar de compartir y podemos ver Sí, si hay como alguna ha comentado Iván, tenéis un botón en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas, donde ahora mismo nos podéis hacer las consultas que os hayan surgido sobre esta jornada. Una de las primeras es que ¿hasta cuándo duran estas ayudas? Este sistema CAES, en principio, está previsto que dure hasta el año 2030. ¿Vale? Podrá prorrogarse, eso ya no lo sabemos, pero ese de base es lo que se ha partido de hacerlo hasta el 2030. Las deducciones fiscales, como hemos comentado, si son pisos en altura hasta el 31 de diciembre del año 25 y las de edificios o unifamiliares hasta el 31 de diciembre de 2026. Nos estáis preguntando también si os vamos a pasar estas diapositivas. Lo que vamos a hacer es grabar esta sesión, ¿de acuerdo? Y pues lo pondremos en nuestro canal de YouTube y a partir de ahí pues podréis visualizarlo pues a partir de mañana. Probablemente ya esté disponible. ¿Vale? Ahora nos preguntáis que si en la documentación necesaria no piden justificante de entrega de la caldera sustituida, gestor autorizado y licencia de obra. Inicialmente sí pedíamos por lo menos una declaración responsable de que se había enviado a sustituir la caldera, vamos, que se había enviado a un gestor esa caldera retirada. Posteriormente, en una reunión con el Ministerio, nos indicó que no hacía falta, pero que no obstante, tanto las verificadoras, porque todos estos expedientes, después de pasar por nuestras manos, pasan a una verificadora, que son habitualmente las OCAs, SGS, AP+, etcétera, para que lo revisen antes de que pasen a la Comunidad de Madrid y luego al Ministerio. Entonces, en cualquiera de esos procesos, todo esto puede ser inspeccionado y entonces lo que tenemos que cumplir es con lo que decimos. Es decir, si estamos entrando en una ficha que decimos que hemos sustituido, que firmamos todo, firma el cliente y firma el instalador, tendremos que haber sustituido y habremos tenido que llevarla a un punto de residuos. Respecto a la licencia de obra, no se pide, no se pide. Nos estoy preguntando, pero para casos particulares de hibridación en paralelo, podemos analizarlo también un poco más en estos días. Nos decís que si tenemos un sistema de calefacción con radiadores y se instala una bomba de calor por conductos, que si esto se puede considerar una hibridación. Como vamos a mantener nuestra caldera inicial para el tema de la calefacción, bueno, pues incorporaremos una bomba de calor y en principio debería de poder considerarse sin problema como una hibridación en este caso. Respecto a los tiempos que están tardando en cobrar los clientes los CAES. Es decir, nosotros, como ha comentado Iván, comenzamos con esta plataforma en agosto de 2024. Empezasteis a meter expedientes. Todos los expedientes por ahora no hemos logrado tener ninguno perfecto, pues porque siempre surge algún dato que está mal, alguna corrección, alguna cosa, que en esto que os quede claro que nosotros os enviamos qué es lo que está mal y vosotros tenéis el plazo de hasta 3 años para contestarnos, porque entonces caducaría el expediente. Y entonces los hemos pasado a las verificadoras. Las verificadoras en principio están tardando ahora mismo porque es un sistema que, aunque se crea en el año 23, el 26 de enero, como he dicho, es muy nuevo, está costando un poco engranarse y van despacio. Nuestra intención está en que en 3 meses máximo se cobre la ayuda. Nos pregunta que hemos dicho que efectivamente los CAES es un incremento patrimonial que habrá que hacer constar en la declaración de la renta. Nos preguntáis por cuál es la cuantía que implica indicar este incremento patrimonial. Yo la verdad es que no lo sé, así que lo vamos a preguntar a nuestro departamento de contabilidad y el miércoles esperamos poder daros una respuesta. Si para el sector industria tenemos previsto incluirlo en esta plataforma CAES y cuándo. A ver, nosotros los CAES, como he dicho, es un sistema muy nuevo.
nos iniciamos con la ficha Red 060, que era la que creíamos que más directamente afectaba a nuestro sector. Acabamos de incorporar hace una semana las fichas de hibridaciones y vamos paso a paso, es decir, incorporar todo de golpe no tenía ningún sentido porque para verificar los CAEs por parte de esas OCAs que he comentado, tienen que ser de la misma comunidad y de la misma ficha. Entonces, comenzar. Poco a poco iremos incorporando. ¿Qué problema hemos encontrado? Problema entrecomillado en industria o en el sector terciario, que así como ahora mismo no hay que emitir una factura, cuando se trata de alguna entidad que tiene actividad económica, se tiene que emitir una factura. Entonces, esto las comercializadoras están viendo cómo tratarlo y por eso estamos parados en ese aspecto. Con el tiempo, pues iremos incorporando fichas de terciario, de industrial y todas las que hagan falta, pero ya digo, es un proceso que primero tenemos que estudiar bien las fichas, conocer bien cómo se deben proceder, porque todas ellas, pues incluso llevan cuestiones al ministerio. Es decir, hay fichas, pues que por lo que sea han quedado mal reflejadas en el BOE, no comprendes, preguntas y todo lleva su tiempo, pero vamos, poco a poco iremos incorporando. Nos decís que una socio nos dice que sí, que tiene entendido que en las zonas climáticas de IE se puede dejar la caldera en modo de emergencia, que si es así o es obligada su retirada. Nosotros estamos trabajando en la RES 060 siempre con retirada de la caldera. Y si no es una retirada de caldera, estamos trabajando con una hibridación. En casos particulares podemos ver cada caso en particular, pero con carácter general estamos obligando, digamos, simplemente pues cerciorándonos o que transmitiendo que efectivamente para aplicar la RES 060 se tiene que inutilizar una caldera y si se utiliza una hibridación, pues se mantiene como con el uso que le corresponda. Claro, son esto. Vale. Nos decís también que si el cliente no lleva la caldera a reciclar porque tiene previsto reutilizarla, que si hay problemas en este sentido. Lo que te dice la ficha es que esa caldera hay que inutilizarla. Entonces, para cumplir con las condiciones, pues hay que desecharse esa caldera. Si la intención es reciclarla, pues entonces no se está cumpliendo la ficha. Nos preguntéis también que si el cliente ya tiene un certificado energético eh, porque ha comprado la vivienda hace menos de 2 años, ¿ese nos valdría como inicial y solo tenemos que hacer final o estamos obligados a hacer los dos? Nosotros partimos de un certificado inicial. Tener en cuenta que la vigencia de un certificado de eficiencia energética es de 10 años, salvo en el caso de que sea una letra G, que es entonces de 5 años. Entonces, si yo tengo uno de la situación inicial con una validez, es decir, es válido, ese ya me vale. Siempre le interesará, es decir, que sea lo más ajustado a la realidad. Es decir, si entre el que yo tenía inicial, en este caso que son 2 años, supongo que no le habrá dado tiempo a hacer mucha cosa, pero si yo he ido reformando la vivienda, he ido poniendo ventanas, he ido cambiando todo y esto, pues lo lógico sería tener el más reciente, pero vamos, que con 2 años sería válido. Importante quizá en este sentido transmitir a los técnicos que realicen los certificados que lo hagan lo mejor posible. Nos encontramos con cosas un poco extrañas o nomenclaturas que pueden llevar a confusión. En algunos casos, pues vemos en el certificado final que no aparece la bomba de calor, porque por cualquier tipo de error, pues no se ha indicado correctamente. Vemos a lo mejor errores en la superficie de la vivienda y que de manera no justificada pues hay una diferencia de los metros cuadrados entre el certificado inicial y el certificado final. Bueno, que intentemos dar valor entre todos a los certificados de eficiencia energética, pues que son determinantes y es un sistema y un documento pues que se tiene que hacer de la manera más correcta posible. ¿De acuerdo? Esta misma mañana estábamos revisando un expediente en el que tenemos factura, fotografías, tenemos todo, pero el certificado final dice que, es decir, inicialmente tenía calderas de gasóleo y dice que el final tiene calderas de gas natural. Y dices, pues con este certificado acabas de arruinar todo el trabajo, porque aunque yo estoy viendo que tú lo has instalado con todo lo que me has puesto, la Comunidad de Madrid o la verificadora lo va a tirar. Entonces, por eso decimos que observar lo que se está poniendo para, antes de enviarnos cosas, estar seguros de que lo que estamos haciendo, porque cualquier cosa de estas nos pueden rechazar el expediente y un expediente rechazado por una verificadora no se puede volver a presentar. Nos preguntan también que si los CAEs abarcan una actuación en la que se instala una bomba de calor para CS, pero se mantiene la caldera para calefacción. Sí, eso podría ser perfectamente. Es verdad que solamente
el ahorro energético al aplicar la fórmula solamente te va a aplicar la parte de la fórmula relacionada con el ACS, no vas a obtener ahorros por calefacción, pero es perfectamente factible. Aquí Antonio nos apunta que para las deducciones fiscales la valididad del certificado máximo es de 2 años. Es cierto. Es decir, así como en los CAES la validez del certificado es la validez que tiene un propio certificado, es decir, los 10 años o 5 años y en letra G, en la agencia tributaria nos piden que la antigüedad máxima del certificado es de 2 años. Preguntáis que qué pasa si retiran la máquina de aerotermia antes de los 15 años que dice el convenio CAE o si se mudan de la vivienda. Efectivamente, esta persona que ya conoce cuál es el contenido del convenio CAE, ahí hace una mención, casi lo especifica el Ministerio, de 15 años de vida útil de la nueva aerotermia. Si hay una variación en estas condiciones, pues habrá que comunicarla. Bueno, el cliente pues tendrá que comunicarlo porque en principio, pues, como está estipulado con carácter general, es que pues la máquina dure 15 años. Pero oye, se puede estropear, pueden pasar cosas, efectivamente, como estáis diciendo. Bueno, pues hay que, como nos lo tenéis que comunicar para que nosotros se lo traslademos al ministerio. El certificado ya lo hemos hecho. Nos dicen aquí que hemos comentado que no se está exigiendo el documento de destrucción de la caldera. Entonces no entiendo dónde está el problema de que el cliente se la lleve a otro sitio y no pueda aportar este documento. Vamos a ver, estamos en un sistema en el que todos debemos ser, es decir, cumplir con lo que estamos diciendo. Si estamos diciendo que esta ficha exige una destrucción de una caldera, porque lo que estamos haciendo es un ahorro energético, esto no consiste en decir, como no me ven, lo oculto. Es decir, es que... Claro, vamos a ver, hay unos condicionantes que marca la ficha. Los que no se cumplan, pues oye, cada uno es responsable de lo que está haciendo. Lo que se indica en la ficha es que hay que desechar la caldera, hay que inutilizarla. Si no se hace, pues oye, cada uno que asuma su responsabilidad, nada más. efectivamente. Otra pregunta muy común que nos hacéis, que no nos lo habéis preguntado, es que si entran las calderas de biomasa en esta ficha Red 060. Pues no. Inicialmente esta ficha era directamente para las calderas de combustible fósil, natural, gasóleo. Recientemente el Ministerio mandó una comunicación en la que también incluía las calderas eléctricas, es decir, un termoeléctrico, pero la de la biomasa no la han contemplado en esta ficha. En caso de una caldera eléctrica o un termoeléctrico, el rendimiento de la fórmula sería de 1, ¿de acuerdo? En vez de 0,92, para el caso de la red 0,60, en vez de 0,92, pues sería 1. Por lo tanto, si se diera un caso en cualquier tipo de vivienda de que tengo una caldera para la calefacción y un termoeléctrico para ACS y sustituyo esos dos elementos por una bomba de calor que me suministre servicio para ambos, pues también sería factible. Aplicaríamos un 0,92 de la fórmula para la caldera y para la calefacción y un rendimiento de 1 para el agua caliente. Eso de forma automática, os lo pediríamos la información en el formulario y se determinaría pues la fórmula como correspondiera. Pues ya no hay más preguntas, no nos habéis preguntado nada más. Quedamos abiertos, ya digo, como vamos a hacer varias jornadas, a que participéis. Mañana estaremos con la ficha Red 060 haciendo un caso práctico, cómo introducir valores, viendo las principales principales errores que estáis cometiendo en esa ficha al enviarnos la documentación para que a ver si entre todos logramos mejorar y hacer que que la documentación que sea perfecta, pues todos estos plazos obviamente se reducen. Así que os emplazamos a la jornada de mañana. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, que tengáis buen día.